están? Mi nombre es Carlos Dorado. Mi nombre es Mariela Prado. Mi nombre es Huáscar López. Mi nombre es Gianmarco. Y en esta oportunidad nuevamente con ustedes para poder compartir un tema muy especial para la iglesia. Pero antes de eso vamos a hablar acerca de lo que es la hipocresía en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar para que Dios nos pueda guiar y que este video sea de mucha edificación para muchas personas, muchos creyentes, porque vamos a hablar las cosas como son, ¿no? Y que Dios nos guíe. Padre amado, te damos gracias en esta oportunidad por este tiempo que nos permites estar en tu presencia para poder compartir a la iglesia este tema que has puesto en nuestro corazón. Te pedimos que nos des amor, sazón, gracia para poder llegar a todas las vidas que van a escuchar y ver este video. En el nombre de Jesús, que sea tu palabra el fundamento en nuestros labios y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y justicia para que no hablemos palabra de hombre, sino tu palabra que es fiel y verdadera. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a iniciar este video hablando sobre el concepto ¿qué es la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? Empezamos con Huáscar. ¿Qué es la hipocresía para ti, Huáscar? Bueno, Carlitos, estaba buscando y hay una definición en la RAE que nos dice que es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se practican, ¿no? En resumen es hablar o practicar, decir cosas o empezar a criticar, tratándose de que tal vez se conoce algo o se sabe algo, pero en realidad no se practica eso, ¿no? Ya. ¿Qué será la hipocresía para ti, Mariela? Así, complementando lo que ha dicho Huáscar, es una persona falsa, digamos, que sus hechos no van con lo que dice. A ver, Gianmarco, ¿qué es la hipocresía? Hablan de doble moral, hablan de caretas, no sé, ¿cómo lo entiendes tú, la hipocresía? Es tratar de hacer que las demás personas hagan algo que tú no haces, por ejemplo, una actitud dentro de la iglesia, ¿no? Eso, bueno, entrando yo un poco al otro, es, digamos, decir a una persona que ore, pero tú no oras, o decirle a esa persona que lee la Biblia, pero tú no lo haces, o fingir en ese momento que tú eres muy espiritual y cuando verdaderamente no es así, ¿no? Es eso. Es una falsa apariencia de piedad, ¿verdad? Entramos en ese punto de, digamos, exigir a los demás lo que nosotros mismos muchas veces no cumplimos, ¿no? Y somos hipócritas muchas veces, y me incluyo en eso porque en algún momento también he sido hipócrita. Estamos, creo que aquí los cuatro, en ese proceso de cambiar. Para eso es este video, para que cambiemos, antes de estar criticando nosotros la pajita de las personas ajenas, miremos nuestro tronco, porque somos buenos para criticar, pero muchas veces no nos vemos cómo estamos nosotros, y ahí entra la hipocresía. Que Dios realmente pueda guiarnos, cambiarnos. Debería ser el corazón de cada uno de nosotros, decir, Señor, necesito cambiar, no, como estoy ahorita no estoy bien, necesito cambiar, y no creernos algo que no somos. Todos necesitamos cambiar. No hay aquí personas que ya están en la cima y que no necesitan, no. Ahora, la hipocresía es la doble moral. La hipocresía es el fingimiento, ¿no?, de algo que no somos. Y deberíamos de ser como somos, donde vayamos. Por eso vamos a responder esta pregunta. ¿Existe hipocresía dentro de la iglesia? Gianmarco. Yo diría que sí, ¿no? Especialmente por los religiosos que hay a veces en muchas de nuestras congregaciones, porque realmente son personas que en su diario vivir no hacen lo que nos indican que hagamos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que he conocido que realmente venían a criticar, venían a desanimar y venían a hacerse, ¿no?, pasar por personas que realmente eran muy espirituales y que tenían autoridad para hacerlo, cuando realmente no era así en su diario vivir. Y estas personas son las que hacen más daño a la iglesia, porque realmente no tienen ese amor, ¿no?, como nos indica más adelante, lo va a leer Mariela, que es en Mateo 23, que habla sobre los hipócritas, ¿no? Y que eran básicamente también los fariseos, ¿no? A ver, hipocresía dentro del cuerpo de Cristo, Huáscar. Sí, lamentablemente, ¿no? Como en muchos lugares en la iglesia también existe. Y como ya ha dado un ejemplo aquí Gianmarco, también hay otras personas, ¿no?, que fingen, ¿no?, o sea, el hacer las cosas para Dios, pero con el fin de que se les dé un reconocimiento, ¿no? No con el fin de
de hacerlo como para el Señor, ¿no? Ujú. Algo también importante que quería decir, que el ser cristiano no nos da el derecho, tampoco la capacidad de juzgar, y tampoco nos debemos de creer mejor que alguien o que los demás. Cuando nos creemos más que los demás, ahí entramos en hipocresía, porque dice Romanos 3, no hay un solo justo. Estamos en un proceso todos, un proceso en construcción, como dice Filipenses 1:6. Marela, ¿hay hipocresía dentro de la iglesia? Como han dicho ya Huáscar, ya Marcos, lamentablemente es así, y pueden ser piedra de tropiezo, dar un mal testimonio para personas que están acercándose al Señor y que por esas actitudes, ese mal testimonio que ven, y no quieren saber de la iglesia, porque dicen, si esa persona que es cristiana actúa así, así, yo para qué voy a ir a la iglesia, ¿no? Entonces, hay lamentablemente eso, ¿no? Sí, en algunos lugares más que en otros, lamentablemente no debería ser así, pero a ver, mucho más allá de vernos dentro de las cuatro paredes como iglesia, lo malo, sabe, de ser hipócrita es que damos mal testimonio al mundo. Sabes, a los que están escuchando y viendo el video, nosotros, como decía Marela, podemos ser una piedra de tropiezo para nuestra propia familia, para nuestros vecinos, porque vivimos hipócritamente, ¿no? Y aislamos con nuestra actitud a las personas que quieren acercarse a Dios, porque nos ven como gente de doble moral, que un día dicen una cosa, al otro día hacen otra cosa, ¿no? Con sus palabras que hablan, pero no acompañan sus acciones. Son gente, digamos, que siendo cristianos mienten, siendo cristianos están metidos en chismes, siendo cristianos tienen deudas, siendo cristianos son personas mal habladas, que están metidos siempre en conflictos, y eso es mal testimonio. Estamos siendo piedra de tropiezo para gente que no es cristiana, porque somos puertas. A través de nosotros están viendo realmente la verdadera eficacia del Evangelio, si realmente funciona o no. Pero si somos gente hipócrita, vamos a ser piedra de tropiezo. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como decía Marela, hasta aún para los nuevitos que llegan a la iglesia, ¿no? Ven a los antiguos y bueno, aprenden de ellos. Hay gente antigua que, porque cree que ya está años en la iglesia, se creen dueños de la iglesia, se creen con el favor de, digamos, llegar tarde o congregarse cuando quieran. Entonces los nuevos ven esas cosas y creen que se puede hacer porque el hermano antiguo lo hace. Cuando deberíamos nosotros, que estamos años en la congregación, dar el buen ejemplo, ser puntuales, llegar, cumplir, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero ¿qué dice Jesús en torno a la hipocresía? Porque tenemos que ver al Maestro, Él enseñó sobre la hipocresía. A ver, ¿alguien tiene acerca de la hipocresía? Sí. A ver, Huáscar. Aquí tengo un versículo que está en Mateo capítulo 6, que es del versículo 16 al 18, y para no hacerlo tan largo, ¿no? En resumen, habla de que los fariseos y les gustaba, ¿no?, que les vean cómo ayunan, incluso hasta se ponían sus rostros como si estuvieran haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Y Jesús les dice que ciertamente ellos ya tienen su recompensa, ¿no? Porque les veían de esa manera, ¿no? Pero nos dice en el versículo 17, cuando ayunes o cuando unge tu cabeza, ¿no? O sea, que no trates de expresar o de demostrar a los demás, sino hazlo para el Señor principalmente, no demostrar eso para las personas para que te alaben o para que piensen que estás haciendo cosas grandes. Interesante. Gianmarco, ¿tenemos algo? Sí, justamente en Mateo 15, 8 y 9 dice, generación de víboras, a las multitudes de hipócritas, bueno, les dijo, generación de víboras, les decía, gente hipócrita, hagan frutos que produzcan arrepentimiento, ¿no? Y esto más que todo iba a los líderes religiosos que estaban ahí, ¿no? Que venían a ver el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Que preparaba el camino a Jesús. Y estos líderes religiosos lo que hacían era pues orar en las plazas, directamente haciendo que todos los vean, y no producía realmente un cambio, no producía realmente algo que sea digno, ¿no? Fruto de esas oraciones, de esa ofrenda, de esa entrega, ¿no? Que tendría que haber, y solamente lo hacían para aparentar delante de las personas. Entonces Jesús los condenaba directamente y los trataba de lo peor, ¿no? Pero realmente era por una cosa justa, ¿no? Porque realmente ellos siempre cerraban las puertas a todas las personas. Claro que les enseñaban, pero ellos no practicaban lo que enseñaban, claro. La palabra del Nuevo Testamento, los fariseos, estaba ligado a la hipocresía. Y si en ese tiempo de Jesús hubo hipócritas, también tenemos en este tiempo, ¿no? A ver, veamos algunos, Marela.
En Mateo 23 habla de la confrontación que Jesús hizo a los fariseos, ¿no? Porque Jesús conocía los corazones, ¿no? Y los fariseos por fuera por fuera se veían bien, todo, pero no tenían misericordia, no tenían amor, juzgaban, y eso el Señor los confrontó, ¿no? En Mateo 23-25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e de injusticia. O sea que el Señor los confrontaba también. Siempre se fija, a ver, la gente hipócrita siempre se fija en las cosas exteriores, ¿no? En esa ocasión, el contexto de Mateo 23-25 es que los discípulos comían sin lavarse las manos, ¿no? Entonces, por eso el Señor Jesús decía: ustedes siempre se fijan en las cosas exteriores, no ven el interior. La gente hipócrita siempre está criticando, ¿no? Los que son religiosos, a la gente que cómo se viste, cómo se peina, no les interesa su corazón, su sentido, o sea, la esencia de las personas, por qué lo hace. Entonces es muy importante entender esto. Miren, el 27 que dice en el mismo capítulo 23 de Mateo, versículo 27 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, dice, pero llenos por dentro de huesos muertos y toda clase de impureza, dice. Así son ustedes, por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Dice. Qué interesante. Imagínense, ¿hay gente cristiana, evangélica en este tiempo así? Sí, hemos conocido mucha gente, yo le digo con toda sinceridad, y yo tal vez alguna vez también he actuado de esa manera. Le agradezco a Dios que me ha mostrado a través de su palabra y me ha cambiado de ser un legalista, un religioso, a tener compasión, vivir la gracia del Señor con el amor de Dios, porque el amor cubre multitud de pecados, pero no los socapa. Ahí es la diferencia. Y mire, el 29 sí continúa, dice, y el Señor dice: ay, cuando el Señor Jesús dice ay, hay que tomar en cuenta. Ay de ustedes, dice, maestros de la ley, fariseos hipócritas, otra vez, que construyen los sepulcros de los profetas y adoran a los monumentos de los justos, dice. Y luego dicen: si nosotros hubiéramos vivido en esos tiempos, nuestros antepasados no habrían tomado parte de la muerte de los profetas, ¿no? Esa gente le encanta vivir en el pasado. La verdad, les digo con toda sinceridad, no, en mis tiempos, no, el Señor se movía en mi congregación, en mis tiempos yo servía. O sea, de nada sirve que hayas vivido las unciones pasadas, tu vida cristiana pasada, si en el tiempo presente no estás realmente consagrado para el Señor. No podemos vivir del pasado. El Señor es un Dios del presente. La palabra en Apocalipsis dice: el que persevere hasta el fin será salvo. El evangelio, el cristianismo consiste en la perseverancia. ¿Cómo estás ahora? No te está preguntando: Señor, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está tu corazón? Y hablar de la hipocresía es hablar de esas personas que se creen más que nosotros. Pero iremos, ¿cómo podemos tratar con la gente hipócrita, Gianmarco? Bueno, pues realmente es difícil, ¿no? Mayormente porque son personas que realmente pues son no tienen amor por el prójimo, ¿no? Y muchas veces simplemente están ahí para lastimar. Entonces es muy complicado tratar con esa clase de personas, porque realmente en algún momento o en algún punto, si es que te juntas mucho con esas personas, tú también te vas a contaminar, ¿no? Y también en Proverbios y en muchas partes de la Biblia también habla sobre no juntarnos con esta clase de personas. Y si identificamos una, es mejor apartar nuestro camino de ellos, a menos de que, bueno, estemos consagrados y realmente le digamos las cosas como son, ¿no? Huáscar. Aquí tengo un versículo en 2 Timoteo 4:2 que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo creo que, como decía aquí Gianmarco, a veces es complicado y hay que tener esa sabiduría, ¿no? Más que todo basada en la palabra de Dios, para tener el tacto con las personas, ¿no? Que se están comportando así, porque antes hablábamos con Gianmarco y decíamos que hay personas que realmente hacen daño o van directamente a desanimar a las personas, ¿no? Uh-huh. Y también como consejo, ¿no? Si es que alguien, como decíamos, todos estamos en un proceso de cambio, de perfección en el Señor, y si alguien viene y nos dice alguna cosa, tomarlo de buena manera, ¿no? No enojarnos, porque si nos está diciendo es por algo, tal vez, que es lo que estamos fallando. La mayoría de las personas hipócritas son gente inmadura, no solamente espiritualmente, sino emocionalmente. O sea, esa gente le vas a decir, le vas a contrarrestar o le vas a anteponer el pecado y se va a ofender. Nosotros no deberíamos de ofendernos por nada,
porque nosotros aquí, los cuatro, estamos propensos en algún momento a equivocarnos y tenemos que tener la madurez emocional y espiritual de reconocer si estamos en un error. Eso es madurez. El retroceder, una posesión, te va a demostrar debilidad. Discúlpeme, eso es pamplinas. Uno tiene que saber reconocer y esa gente no reconoce y constantemente le hablas, le dices, no quiere cambiar. Y por eso Pablo en Corintios habla, dice, primera llamada de atención, segunda con un testigo, tercero en público. O sea, hay un proceso, ¿no? En el cual tienes que decir la situación, tienes que hablar con esa gente, pero cuando, digamos, llega a un punto donde ya no, entonces dice, apártate de ellos. No tengas nada que ver con esa gente, porque son gente necia, no va a cambiar. Ellos ya han dispuesto en su corazón a que están así como están bien. Y por eso quiero leerles esto que dice en Mateo 15, versículo 7, ¿no? Habla Jesús. ¿Sabe? El Señor Jesús ha sido tan duro, no con el publicano, con la prostituta, con el cobrador de impuestos. El Señor Jesús ha sido duro con los hipócritas, con los fariseos. Y nosotros podemos llegar a ser fariseos. Los fariseos se caracterizaban porque conocían la palabra, pero no la vivían. Nosotros podemos hacer lo mismo. Por eso es importante reconocer nuestros errores a la luz de la palabra. Miren lo que dice, y escuchen Mateo capítulo 15, versículo 7 en adelante. Dice, hipócritas, dice, ¿no? El Señor Jesús. Bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandamiento de hombres. Mire, hablan de Dios, pero su corazón está lejos de la voluntad de Dios. Porque para empezar, las personas hipócritas no tienen amor ni compasión por las personas. Siempre están juzgando, condenando y se creen más, se creen más espirituales porque están años en la congregación, porque saben un poquito de conocimiento de la palabra, piensan que pueden someter a los que son nuevos. Y eso en ningún lugar de la Biblia hay. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nunca sometió a nadie, nunca dijo, vamos a hacerle pagar el derecho de piso a la congregación. ¿Cuándo se ha visto eso? Esos casos hemos tratado en muchas congregaciones, no le estamos hablando de memoria. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas personas, Marela, ¿no? Sí, como bien decían, entonces hay que hacerles notar su error, como dices, hay que hacerles notar, pero si no entienden o se molestan, como decías, entonces mejor apartarse, ¿no? Para no contaminarse y para que no se pierda de tropiezo también junto con ellos, ¿no? Sí, Huáscar. A ver, tal vez ya para ir finalizando, ¿no? Principalmente yo creo que evaluarnos primero a nosotros, ¿no? Cómo estamos, tal vez hay partes en las que a veces sin darnos cuenta criticamos o pensamos mal incluso de alguien y no lo estamos practicando, ¿no? Y eso, Carlitos, para ti. Muy importante. Jan. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano, ¿no? Al que vemos. Y también debe ser un amor sin fingimiento, ¿no? Por ejemplo, en las congregaciones se ve mucho esto de que viene un hermano nuevo y todos, ¿cómo estás, hermanito? Pero dado la vuelta, ya están hablando mal de él, ¿no? Porque, bueno, tal vez no conoce todavía los reglamentos de vestimenta o de comportamiento que hay dentro de las iglesias. Y bueno, pues espantan, ¿no? A estos nuevos y a las personas que tratan de acercarse a Dios. Y bueno, pues Dios y mediante Jesús nos hace ver esto, ¿no? Que tenemos que tener ese amor verdadero y genuino por las personas, porque no podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestro prójimo, a quien sí vemos, ¿no? Eso, hermano Carlos. Mariela. Sí, como decían los chicos, siempre, ¿no? Tratar con misericordia y vernos primero nosotros, ¿no? Examinarnos nosotros también, porque nosotros también fallamos, nosotros también cometemos errores, podemos juzgar todo, pero vamos delante del Señor y a la luz de la palabra nos arrepentimos y reconocemos nuestros errores. Y también pedirle al Señor de tratar de andar en integridad, ¿no? O sea, ser el mismo, te estén viendo o no te estén viendo, en la iglesia, en el trabajo, donde el Señor te lleve, ser luz, ¿no? Mostrar al Señor Jesús, eso es lo que debemos pedir, ¿no? Y nos sacaremos estos términos, de verdad les digo con toda sinceridad, ¿no? Disculpen que voy a ser sátira de eso, ¿no? Amadito, amada, bendecido, ¿no? O sea, ese no es el lenguaje, ese lenguaje es religioso. O sea, usted anda así por las calles, es hipocresía, porque después usted está actuando de otra manera. O sea, sea usted como es, no sé. Esa es falsa apariencia de piedad, dice el Señor Jesús.
Y además yo le digo con toda sinceridad, por qué tendremos que tener miedo de decir la verdad? La sinceridad va en contra de la hipocresía. ¿Por qué tenemos que tener miedo de decir sí o no a algunas cosas? Sea sincero. Y es tiempo de decir las cosas como son. ¿Por qué vamos a dorar la píldora, estar adornando las cosas? No, o sea, tal como dice la Biblia, aquí está diciendo claramente, hipócritas, hipócritas, dice ahí el Señor Jesús. Ustedes se van por las cosas superficiales. Veamos en esencia lo que realmente en el corazón de las personas quieren hacer, no lo superficial. Porque un peinadito, una forma de vestir no define una persona, lo definen sus actos, sus hechos. Lo que abunda en el corazón habla la boca. Y como usted habla, como usted responde, así usted se define. Y yo le digo con toda sinceridad, es tiempo de ser sinceros y hablar la verdad. Señor, dame paciencia, Señor, dame amor, sazón para decirlo. Eso es a veces, muchas veces que nos falta. Yo estoy en ese proceso, ¿no? Muchas veces estoy en lo correcto, pero no es la forma como lo digo, y me lo han dicho. Entonces yo digo, tengo que cambiar. Señor, dame amor para decir las cosas como son. ¿Se da cuenta? No es lo que usted dice, sino cómo lo dice también. Está bien, estoy de eso de acuerdo con eso, pero lo digamos, no guardemos, no ocultemos, no aparentemos. Al hermano hay que decir, si está en pecado, hay que decirlo, porque usted también sería, si no, parte, digamos, cómplice de esa situación si no lo dice, ¿verdad? La verdad nos hace libres, ¿entiende eso, no? Hay que ser libres. Prefiero estar dividido por la verdad que unido por una mentira. Y hay gente que vive años creyendo una mentira porque ha sido hipócrita. Es que no quiero lastimar sus sentimientos. No se trata de lastimar los sentimientos, se trata de hacer libres a esas personas, de ayudarlas, ayudarse a uno mismo, porque uno puede vivir con una mentira en su corazón por una falsa cosa que está viviendo. Entonces es importante esto. Vamos a ir concluyendo. Espero que le haya sido de mucha reflexión todo lo que hemos aportado. Somos como ustedes, en el mismo proceso, en el mismo barco estamos luchando con el pecado todos los días. Queremos cambiar todos los días. Estamos en ese proceso, no nos creemos más que nadie. Y es más, queremos ayudar con esta producción, queremos ayudar a que muchos puedan reflexionar. Que Dios le bendiga y vamos a finalizar con una corta oración. Le voy a pedir a Huáscar que pueda agradecer este tiempo de enseñanza. Amén. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque tú nos permites hablar de estos temas que son necesarios para tu iglesia, Señor. Gracias porque nos muestras, Señor, que tal vez en nuestro corazón tenemos esa hipocresía, Señor, y que debemos de cambiar y seguirte a ti, Señor, aceptar el consejo, Señor, o la exhortación de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos también, Señor, que esta tu palabra, Señor, pueda llegar a muchas personas, porque sabemos, Señor, que necesitamos mucho de ti, Señor, y solo agradecerte, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, porque es un honor, Señor, un privilegio servirte. Gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.